Hola a todos. Creo que podemos ir comenzando con la sesión de hoy. Muchas gracias a los que se han podido conectar. Espero que esta charla les sirva de información y hay algunas cosas que sí me gustaría conversar antes que empezáramos y es, a ver, esto va a ser una charla donde vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es blockchain, pero un poco más enfocado a nivel técnico. Eh, no voy a conversar tanto de la parte de economía de las criptomonedas. Primero porque no soy la mejor persona que les puede comentar acerca de si se puede ganar dinero con esto o no. Y créanme que si supiera hacer dinero mediante las criptos o haciendo buenas inversiones, esta charla posiblemente sería paga. Así que creo que podemos ir comenzando. Tenemos el chat abierto. Cualquier duda que tenga cualquier persona pueden irme consultando. Normal, estamos acá para poder responder todas las dudas que puedan tener acerca de este mundo. Además, también importante es que, a ver, el mundo de blockchain es un mundo gigante. En realidad, todo lo que podemos conversar acá en una hora o quizás un poco menos, solamente va a ser una pequeña parte, quizás no es ni el 1% de todo lo que debamos conocer si queremos entrar en este mundo, ¿no? Algunos puntos extra sí, seguramente voy a hacer bastantes chistes conste vaya comentando de algunos temas que tengamos por acá. Por ejemplo, seguramente voy a conversar de cómo algunos países pueden vivir a través de las criptomonedas, que seguramente habemos algunos por acá que alguna vez estuvimos solamente viviendo como esto o utilizándolos como un método de ahorro, pero simplemente van a ser comentarios a lo que vamos a estar mostrando por acá. Bienvenidos a todos. Espero la verdad que les funcione esta charla, que les dé al menos una pequeña introducción sobre cómo funcionan las redes en blockchain. Y en realidad nos vamos a estar enfocando un poco sobre los términos que todos debemos conocer, que se utilizan dentro de la blockchain, que al final son todos términos de la ciencia de la computación que existen desde hace muchísimos años. En realidad vamos a hablar eh, qué digamos qué componentes existen básicamente sobre cualquier blockchain y seguramente, bueno, seguramente no. Y vamos a hablar un poco más a detalle sobre lo que es Ethereum y por qué es importante para todas las redes de blockchain este tipo de tecnologías. Así que vamos comenzando. Como les digo, es una introducción. Esta charla en realidad hemos ahí estado conversando con César, con Jonathan desde hace tiempo para poder realizarla. Si quisiéramos entrar a detalle, creo que deberíamos hacer casi como una charla semanal, quizás, a ver si finalizando el año, en realidad alguien puede llegar a entender completamente todo lo que tenemos por acá. Tenemos una pequeña agenda de lo que vamos a conversar el día de hoy. Posiblemente en alguna me extienda un poco más que en otras. Y lo que sí va a existir es un montón de dudas. Así que tenemos el chat. Pueden escribir todas las dudas que vayan teniendo en el momento y podemos conversar acerca de ello. Dudas que sí, no creo que pueda responder es si quieren tener dinero, en qué deben invertir. Eso no lo sé. Yo siempre pierdo, así que no lo sabemos. Lo que sí es, si compran, no lo vendan, manténganlo guardado y en algún momento, quién sabe, puede ser que tengan algo de dinero. Entonces, ¿qué tenemos como agenda? A ver, hablemos un poco sobre los antecedentes. ¿De dónde nace todo este tema de blockchain? ¿Cómo se ha transformado en un boom en los últimos años? Y después vamos a conversar un poco sobre digamos, los componentes más importantes, más interesantes que son, como ya les había comentado, algunos conceptos que existen desde hace muchos años dentro de la ciencia de la computación y que simplemente se han aplicado como un conjunto de herramientas, ¿no? Por ejemplo, qué son las funciones hash, qué es el consenso y por qué es importante. Y ya para cerrar la sesión, pues hablemos un poco sobre Ethereum,
cómo está construido y por qué es tan importante Ethereum y cómo cambió un poco el mundo de la blockchain, ¿no? Y un punto que todos escuchan seguramente por allí es qué son los contratos inteligentes, cómo se pueden ejecutar y por qué son importantes en realidad para mantener un poco la salud del Internet, ¿no? Así que empecemos. A ver, un dato importante. A ver, Bitcoin, eh, ¿quién lo ha creado? En realidad no se sabe. Es alguien que en un foro publicó un paper con un nombre fantasma, se llama Satoshi Nakamoto. Básicamente publicó un paper de cómo podría existir un mecanismo de economía persona a persona sin que exista una entidad central. Un dato interesante es que en realidad en todo el paper no existía el concepto de blockchain. En ninguna parte del paper en realidad es nombrado. ¿De dónde nace después o por qué lo llaman blockchain? Básicamente es por el tipo de estructura de datos que se utiliza a nivel de programación. Es una lista enlazada donde tenemos información guardadas en bloques y una está haciendo referencia al siguiente. Por lo tanto, es una cadena de pequeños bloques y a partir de ese momento, pues en realidad todo el mundo lo empezó a llamar blockchain, ¿no? Ahora, estos temas en realidad no iniciaron con la publicación del paper de Satoshi. En realidad iniciaron unos 10 años antes, publicado por un matemático computista eh, llamado Nick Szabo. Él publicó un paper de algo llamado Bitcoin, que justamente quería resolver casi de la misma manera este tema. A ver, por ahí tenemos una pregunta. ¿Podemos imaginar que es un linked list si nos vamos a estructura de datos? Sí, lo vamos a conversar un poco más adelante cuando estemos hablando de los bloques como tal, cómo se genera y qué información deberíamos tener o qué información se guarda en cada uno. En una, solamente para darlo un concepto más pequeño y que quizás todos puedan entender, a ver, si tenemos una lista enlazada es, mira, yo soy el número uno y el número uno dice quién es el siguiente a mí, pues es el número 2. Entonces tenemos una cajita que dice yo soy el uno y mi siguiente es el 2. Y el 2 dice quién fue mi anterior. Mi anterior fue el número uno, yo soy el número 2 y el que sigue es el número 3. Y el número 3 va a tener quién fue mi anterior. Es el número 2, yo soy el número 3 y el siguiente va a ser el número 4. Básicamente eso es lo que tendríamos como una lista enlazada, ¿no? Uno está haciendo referencia al siguiente y además conozco quién soy yo. A ver, otro punto interesante. Todo el mundo piensa en realidad que esto fue creado como un mecanismo para eliminar los bancos centrales o seamos un poco más anarquistas, eliminemos el sistema bancario internacional. En realidad no fue construido directamente para eso. Muchas personas creen que sí, pero en realidad es una manera de cómo eh, podemos realizar transacciones bancarias persona a persona, donde muchas personas no les gusta. De igual manera existen, digamos, estas grandes entidades, no tienen el control sobre las redes de blockchain, pero que al final tienen tanto poder que quizás o digamos todo la acumulación de poder que están teniendo en este momento puede ser un problema. Y podemos conversar eso un poco más adelante. Básicamente, ¿qué se quiere resolver en cualquiera de estos puntos? A ver, el problema principal es algo que se llama double spend, es el doble gasto. El doble gasto es algo así como eh, cómo podemos generar una moneda que solamente se pueda gastarse eh, o que no se pueda gastar más de una vez. Imaginemos que tenemos monedas falsificadas.
tenemos billetes falsificados. Si tenemos un conjunto de billetes falsificados en el mercado, y aquí además son indetectables, van a ocurrir algunos problemas. Por ejemplo, se va a perder un poco la confianza que tenemos sobre esa moneda porque no hay manera que alguien pueda verificar que sí ha sido emitido por una, no sé, por un banco central, por ejemplo, o que un país sí lo reconoce. Y otro problema, que quizás es más importante para las personas en común, es si existe mucha circulación de dinero, el dinero cada vez vale menos. Y si cada vez vale menos, estamos aumentando la inflación. ¿Sí? Casos típicos y sencillos. Bueno, para nadie es un secreto los problemas económicos en Venezuela. La moneda en realidad es casi falsa. El gobierno puede emitir dinero cada vez que quiere. Si quiere le regala a la población dinero cada vez que quiere y por lo tanto, si tenemos más circulación de dinero, significa que hay más personas que tienen dinero en la mano y si hay más dinero, las cosas van a valer más porque el dinero empieza a perder su valor, ¿no? Ahora, a nivel de ciencias de la computación, esto ha sido un problema desde siempre, ¿no? Por ejemplo, mira, si tenemos una base de datos, si queremos guardar en una base de datos, ¿cómo podemos asegurarnos de que solamente guardemos la información una vez, no estemos duplicando la información? O desde un cajero queremos sacar dinero, ¿cómo podemos asegurar que una transacción bancaria solamente se ejecute una vez, ¿no? Imaginemos de que falle el sistema bancario, falle la base de datos, fallen los core. Voy a un cajero, consumo dinero, por alguna razón mi dinero no ha sido en ese momento debitado y después voy a otro cajero y vuelvo a sacar el mismo dinero, ¿no? Y mi cuenta sigue igual. Básicamente eso es el problema del double spend. Y ahora, cómo lo o cómo o como dijo esta persona o personas, Satoshi Nakamoto, de mira, podemos resolver este problema? Eh, en realidad, sí, mira, podemos utilizar, ¿por qué no utilizamos el poder del cómputo y a través de igual de mecanismos de computación colocamos nuestras computadoras a realizar algunos procesos matemáticos hasta que consigamos un cierto tipo de solución? Podemos asegurar que nuestras transacciones sean únicas. Entonces, eso se escucha un montón de cosas, ¿no? Así que vamos a conversar un poco de qué son primero qué son esos problemas informáticos que podemos tener y cómo podemos asegurarnos de que en realidad sí ocurran una única vez, ¿no? Esto es básicamente lo que les comentaba, ¿no? El doble gasto, al final, en blockchain, para poderlo solucionar, tenemos tres conceptos importantísimos. Uno, que el procesamiento de nuestras transacciones debe hacerse de manera secuencial, es decir, envío una transacción, mi siguiente transacción debería ser la transacción número 2, la siguiente debería ser una número 3, etcétera, ¿no? Otra es que si desde el inicio de toda nuestra red, de toda nuestra blockchain, queremos replicar todas nuestras transacciones, debería darnos el mismo resultado. ¿Sí? Que básicamente es como si tuviéramos un libro de contabilidad y en el libro de contabilidad le empezamos a replicar las mismas operaciones que teníamos allí y vuelve a dar finalmente el mismo resultado. Estaremos hablando de que nuestras transacciones son deterministas, ¿no? Podemos asegurarnos de que todo lo que está entrando siempre vamos a tener una misma salida, no importa cuántas veces lo ejecutemos, ¿no? Y otro tema bastante importante es la atomicidad de nuestras transacciones. Es la transacción pasó o no pasó. Básicamente no puede haber un punto intermedio donde mi transacción está en un periodo donde no sé qué pasó. Eso no existe. O es verdadero o es falso.
Estos son, digamos, los tres conceptos más importantes que existen para poder solucionar cualquier problema de doble gasto en cualquier tipo de programa informático. Otro punto es, recuerden cuando les decía de que esto puede, o necesitamos de que siempre tengamos una misma salida para una cierta entrada, pues eso lo hacemos mediante ¿qué? Lo hacemos mediante la ejecución eh, de básicamente algoritmos matemáticos, donde definimos algo que se llama funciones hash. Eso, ¿qué hacemos? Es, mira, nosotros tenemos una transacción de cualquier tipo, o tenemos una entrada de cualquier tipo, y eso como salida siempre nos debería dar el mismo resultado. Eso es básicamente como si estuviéramos hablando algo de criptografía, de mira, eh, yo te escribo hola, pero en realidad tú vas a ver es un mensaje cifrado, que tú eres la única persona que lo puede ver. Ah, básicamente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Y esto de cumplir con algunas propiedades que son únicas de una función hash propiamente, ¿no? Una función hash que debería cumplir, debería decirnos, mira, es determinista, lo que ya hablamos, ¿no? Misma, para una misma entrada siempre deberíamos tener una misma salida. Otro punto es siempre o debería ser computacionalmente eficiente, ¿no? Existen funciones hash que son tan complicadas para nuestros procesadores que tardan minutos en poderse realizar, incluso hasta horas, ¿no? Eso no debería pasar. Otro punto es, no debería ser reversible. Si yo tengo la salida de mi función hash, yo no debería poder tener esa función hash, la salida que he tenido, y poderlo transformar al valor original de entrada. Eso no debería pasar. Otro punto, pues, para cualquier modificación muy pequeña que exista en nuestra entrada, deberíamos tener un código hash completamente diferente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un valor que es hola, está escrito con H minúscula. Si eso le aplicamos una función hash, por ejemplo, la que se utiliza dentro de la red de Bitcoin, que es una función llamada SHA-256, vamos a tener una salida, esa que está ahí, una salida bastante larga, que siempre va a ser de la misma cantidad de caracteres, pero que si la leemos como tal, no sabemos qué es lo que significa, ¿no? Y si simplemente cambiando hola a una H mayúscula, nos da una salida completamente diferente. Si le colocáramos un espacio, sería otra salida. Si cambiamos la O ahora por mayúscula, sería otra salida. Y quizás una de las propiedades más importantes que esto debe tener es que debe ser resistente a colisiones. A colisiones, ¿qué se refiere? Es que no pueden existir dos entradas que nos den la misma salida. Eh, Esto en realidad se ha conseguido en algunas funciones hash que se utilizaban hasta hace muy poco tiempo y ha traído un montón de problemas después. A ver, por ejemplo, hace unos años atrás, no recuerdo si fueron unos 5 años, 6 años atrás, se consiguieron colisiones dentro de un algoritmo que utilizaba una autoridad certificadora utilizada por Google para emitir los certificados HTTPS, para que pudiéramos asegurarnos de que nos estamos conectando a una herramienta de Google. Utilizaban cierta autoridad y generaban estos certificados, ¿no? Certificados para que nos digan, mira, estás en una página segura. Alguien consiguió cómo hacer que colisionaran estas funciones. Y cuando descubrieron esto, significó que podían ahora ellos emitir certificados a nombre de Google. Y cuando empezaron a emitir certificados a nombre de Google, han hackeado a un montón de personas. Han entrado a temas de CDNs, han conseguido password, etcétera, porque al final, para que hubiese, digamos, una seguridad después de que estos
ya lo podían emitir con otro tipo de cifrado. Había que actualizar básicamente toda la base de todos los navegadores a nivel mundial. O sea, desde Internet Explorer, Firefox, Chrome, etcétera. Ellos ahora tenían que dejar de reconocer a esta autoridad y empezar a reconocer simplemente los certificados emitidos a partir de cierta fecha, ¿no? Así que sí, es un problema, o fue un problema bastante grande, el uso de estos algoritmos que hasta ese momento, por si acaso, eran los más seguros. Solamente para tener en cuenta, el nombre era SHA-1 y ahora es SHA-256. Ahí Jonathan nos pasa por el chat otro ejemplo, MD5. Sí, MD5 es un caso clásico. Incluso me parece que ya existen algunos algoritmos para que podamos tener todas estas cadenas cifradas con MD5 y poderlas pasar a un texto plano, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchos foros en internet, WordPress, etcétera, utilizaba antes el MD5 para cifrar las contraseñas que se guardan en la base de datos de los usuarios. Cuando MD5 dejó de ser un algoritmo o una función hash recomendada, eh, fue bueno para internet, pero aquellos que seguían utilizándolos, si se filtraban sus bases de datos, pues todo el mundo iba a poder ver su contraseña después. Eh, Otro punto bastante interesante. Ok, ya hablamos de funciones hash, ya hablamos más o menos de lo que es una blockchain, ¿no? Ahora necesitamos saber eh, cómo la blockchain se pone de acuerdo para que nuestras operaciones se puedan ejecutar, ¿no? Esto es un punto interesantísimo que no nace con blockchain. En realidad esto tiene muchísimos años en ciencia de la computación y es una palabra importantísima, el consenso. No solamente para sistemas computacionales, creo que en la vida cotidiana pues utilizamos bastante y siempre llegamos a consensos en cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Personal, trabajo, etcétera. Y eso es básicamente porque básicamente el, cómo funciona la informática o cómo funcionan las redes computacionales a nivel mundial. A ver, estamos conectados todos a una gran red que es Internet, ¿no? Internet, cualquier cosa que hagamos es básicamente la ejecución de una transacción. Es la actualización de algún nodo para que algo se pueda ejecutar. E incluso que podamos estar haciendo esta transmisión en vivo significa de que en alguna parte se ha llegado a un consenso desde nosotros para poderla dictar a esta hora el día de hoy hasta que se puedan enviar básicamente todos los bits de información desde mi cámara, desde compartir mi pantalla, etcétera, ¿no? Básicamente, en cualquier punto de internet lo vemos. Mira, por ejemplo, si tenemos un Kubernetes, como un Kubernetes se pone de acuerdo para que los nodos puedan comunicarse entre sí, es mediante un algoritmo de consenso que utilizan internamente. O nuestro router para poderse conectar a internet utiliza un mecanismo de consenso, incluso para brindarme cierta calidad de internet dependiendo de la cantidad de dispositivos que estén conectados, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Es un proceso, es un acuerdo en el que cualquier sistema involucrado dentro de nuestra red se pone de acuerdo. Eso sí, debemos conversar todos sí, el mismo idioma. ¿Qué me refiero con el mismo idioma? Es, mira, por ejemplo, si estamos ya directamente, no sé, sobre blockchain, pues utilicemos nuestro algoritmo de consenso es X. ¿Y por qué digo X? Es porque existe una lista, no es infinita obviamente, es una lista de algo de 30 40 algoritmos de consensos que se utilizan en diferentes blockchains al mismo tiempo. ¿Cuál es el mejor algoritmo de consenso? O sea, creo que sería una pregunta más para alguien que sea un poco más de matemática. Creo que todavía no existe e incluso es uno de los
voy a decirlo, uno de los mayores problemas que existe dentro de blockchain, ¿sí? ¿Y por qué es un problema? A ver, por ejemplo, la mayoría de las redes blockchain en este momento utilizan un algoritmo que es Proof of Work. Proof of Work es, tenemos un montón de dispositivos informáticos realizando tareas extensivas para lograr resolver algún tipo de algoritmo. En realidad estos tipos de algoritmos son bastante sencillos, sencillos en teoría para muchos es, mira, dentro de Bitcoin es, tienes que generarme un hash que inicie por 6 ceros y tenga 4 Fs y 2 ceros al final, por ejemplo. Entonces necesitamos empezar a generar, mira, una A. ¿Cuál es el resultado de aplicarle un algoritmo, una función hash? No es una B, no es una C, tampoco es. Y así sucesivamente hasta que consiguen cierta palabra, cierto hash que corresponde a lo que la red está buscando. Ahora, esto, a ver, como hablamos al inicio, ¿no? Si tenemos muchas monedas, si tenemos muchas monedas, si tenemos muchos billetes en circulación, estaríamos generando un montón de inflación. Y si generamos inflación, pues nuestro dinero vale menos, por lo tanto, podemos comprar menos, ¿no? Esto hace que estos acertijos que deben resolver utilizando Proof of Work cada vez sean más complicados. ¿Y eso por qué? Porque las redes tienen algunos mecanismos para evitar que podamos emitir un montón de monedas al mismo tiempo, ¿no? Y esto qué pasa es, por ejemplo, para Bitcoin existe una red inmensa de personas aplicando estos procesos, y estos procesos son a los que muchos seguramente lo han escuchado, es lo que se llama la minería de criptomonedas, ¿no? La mayoría de la minería hasta hace, bueno, podría decir hasta la semana, hasta hace un par de meses, hasta hace un par de semanas, estaba en China, ¿no? Teníamos de que cerca del 45% de todas las redes de minería de cualquier criptomoneda estaban en China. Y el consumo de energía se podía decir que se podía comparar a un país pequeño. Quizás entre la sumatoria de todas las redes de criptomonedas aplicando la minería, quizás consuman un poco más de electricidad que todo el país de Perú, por ejemplo. Es un montón, ¿no? Por lo tanto, eh, obviamente a nivel, digamos, de consumo eléctrico y del costo que esto tiene, pues no es muy escalable a futuro, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el mejor algoritmo eh, para que podamos mantener, digamos, la seguridad de estas redes, ¿no? Ahora de que China ya no está minando, seguramente algunos otros países por allí van a tomar, o todos estos mineros que existen en China se van a mudar a otros países que le brinden algunas otras facilidades, ¿no? Hay un montón de minería en Estados Unidos, ahora que El Salvador ha colocado el Bitcoin como una moneda de circulación legal, reconocida por el país. Seguramente algunos van a quererse también ir hacia El Salvador para seguir minando, ¿no? Y en el caso bueno, de Latinoamérica un poco más abajo, eh, los países que más minan son Venezuela y Argentina. Todo el mundo sabe por los problemas económicos que hay en estos dos países. Existe una comunidad bastante grande de personas que minan, ¿no? Y hay otros tipos de algoritmos que ya se utilizan directamente o digamos, no necesitan de estos grandes mineros, pero sin embargo no son tan recomendados o no son tan buenos porque básicamente existen una cantidad digamos,
de verificadores, una cierta cantidad de administradores de la red que básicamente lo que pueden hacer es eh, un poco el centralizar toda la administración de la red, ¿no? Por lo tanto, si estamos centralizando, no le gusta mucho a la comunidad porque estaríamos volviendo, digamos, a ese sistemas. A ver, ahí nos pregunta por el chat si puede aportar en aumento del calentamiento global. Ah, bueno, quizás yo no sea la persona para responder eso, sin embargo, yo diría eh, que no. ¿Y por qué digo que no? A ver, la mayoría de los mineros en China no pueden utilizar directamente la minería o no podían utilizar directamente la electricidad que viene de, de minas de carbón. La mayoría de las que existían en China, por ejemplo, ellos tenían que montar sus propias hidroeléctricas y brindarle electricidad a los pueblos que tenían cerca y además eso se lo daban como un descuento del pago que ellos hacían para poder mantener la actividad de la minería. Y dentro de Estados Unidos, en realidad, casi el 90% va sobre energía renovable, ¿no? Así que yo diría que no. Esa es una conversación bastante candente en, en Twitter sobre si es así realmente o no. Solamente repito lo que he visto por allí. Quizás como se mina en algunos países de Latinoamérica, obviamente no creo que sean energías verdes, pero bueno, sí. He visto que utilizan países climas como Islandia. Sí, en realidad en Islandia existía una de las mayores empresas de minería hasta cierto punto y básicamente les salía muy económico porque utilizaban electricidad generada a partir de algunos volcanes, que es algo que están intentando hacer como en El Salvador. Les dicen, mira, saquemos energía, generemos energía eléctrica eh, desde la generación de calor de los volcanes y aprovechemos un poco el clima frío que tenemos alrededor y por lo tanto solamente nos tenemos que preocupar por la humedad que puedan generar eh, nuestros dispositivos de minería. Pero sí, tienen 100% razón. E incluso en algunos estados en Estados Unidos, las personas que hacen minería casera utilizan parte de la minería como parte de la calefacción del hogar. Entonces, en vez de pagar la electricidad simplemente para tener algo que nos caliente, colocan unas máquinas a minar, les sale más barato y además están generando algo de dinero. A ver, la computación cuántica es todo un tema para los algoritmos de consenso. Eh, sí y no. A ver, la computación cuántica aún está algo lejos de poderla utilizar para romper los algoritmos de consenso de la computación clásica eh, normal. Sin embargo, ya existen iguales consenso y existen ya funciones hash anticuánticas. Aún estamos muy lejos de tener la conversación sobre si lo van a utilizar para esto o no. Sin embargo, ya se ha probado de que aún estaría bastante lejos. A ver, una computadora cuántica aún no puede estar encendida tanto tiempo para que puedan utilizar todo el poder que tienen para simplemente romper la red o las redes de blockchain. Y créame que cuando sí lo esté, que podamos tener computadoras cuánticas encendidas en días y horas para romper la función en hash, eh, creo que lo que menos va a importar es si logran romper la función en hash de una red de blockchain, si logran romper, no sé, el certificado de seguridad que utilizan los bancos para realizar las transferencias. Entonces, sí, es un tema que obviamente la mayoría de las blockchain lo están estudiando y están listas para que en algún momento cuando esto sea una realidad más cercana, ya esté, ¿no? Ya estemos listos para cuando llegue esto. Y otro punto importante es, al menos el Proof of Work, se utiliza así para las redes que son totalmente públicas, donde cualquier persona en el mundo puede entrar y realizar transacciones, entrar al mundo de la minería, etcétera. Las otras son más utilizadas para
eh, tipos de blockchain que pueden ser privadas. O sea, tenemos un consorcio de empresas, no sé, a niveles de Latinoamérica, etcétera, para que se puedan conversar entre ellas y hacer sus pruebas de conceptos o utilizarlos a nivel productivo. Utilizan otro tipo de algoritmos donde no minan, sino que tienen unos ciertos tipos de nodos que son, digamos, los que mandan en la red. Pueden tener una cantidad ilimitada, donde obviamente lo mínimo que pueden tener es 3, ¿no? Tienen 3 y a partir de esos 3, si dos dicen que es verdad, pues es porque es verdad. Algo muy parecido, por ejemplo, a lo que tenemos en Kubernetes, ¿no? Kubernetes, la teoría nos dice, mira, tú puedes tener mínimo 3 nodos maestros. Y si pierdes la mayoría del consenso de los nodos maestros de Kubernetes, solamente vas a poder leer, pero nunca vas a poder escribir. Y eso sirve para todo lo demás, ¿no? Así que sí, si damos entonces una pequeña, o si quisiéramos definir lo que es blockchain en cuatro propiedades, es una red P2P, es una red persona a persona, donde tenemos un estado compartido, tenemos un tipo de base de datos, que no sería como una base de datos, sería como un libro de contaduría, donde cada uno guarda una copia y que todas son iguales, ¿no? Lo utilizamos ya como una lista enlazada. Ya dimos un ejemplo de eso, ¿no? Yo soy el número cero y mi siguiente es el número uno. Si lo vemos como una lista enlazada, el siguiente sería entonces el anterior a mí es el número cero, yo soy el número uno y mi siguiente es el número 2. Y así vamos sucesivamente. Utilizamos para todo en realidad dentro del blockchain se utilizan las funciones hash para que no podamos manipular ninguno de los datos que tenemos dentro de la red y que utilizamos nuestros algoritmos de consenso para dictar las reglas de generación de esta nueva información que se guarda en una lista enlazada que finalmente se llama un bloque de información. Ahora vamos a entrar un poco más de detalle de eso. A ver, ¿es enlazada o doblemente enlazada? Guarda información del anterior, es el siguiente. A ver, es una lista doblemente enlazada. Vemos la información de... Guardo cierta información para conocer el anterior y veo la siguiente. En realidad, para ser completamente doble enlazada, tendríamos un final que vuelve al inicio. En blockchain eso no existe y por eso siempre lo llamamos simplemente como lista enlazada, porque hasta ahora no vamos a tener un final. Este, el estado compartido es igual a la data visible para todos. Sí, toda la data que tengamos en blockchain o que guardemos como parte de la información de nuestro libro de contaduría es visible para todos. Es visible para todos, pero al final lo que se intenta es no guardemos información tan personal dentro de la información de los bloques y por eso siempre guardamos simplemente referencias o hashes hacia algún tipo de información que después tengamos guardada en otro tipo de estructura de datos. A ver, esa pregunta está buenísima, Cristian, y es porque ¿qué pasa con la data sensible, no? Por ejemplo, en Latinoamérica aún no se está mucho con esos temas de, de la información que pueda existir en Internet, tipo Europa con el GDPR, la ley del olvido, etcétera. Eso siempre ha sido un tema, ¿no? A ver, por la ley del olvido en Europa, le, si yo voy a cierta autoridad y le digo, mira, quiero que toda mi información en Internet desaparezca, debe desaparecer. Ahora, ¿qué pasa si yo guardé como parte de la información en la blockchain, no sé, mis datos personales? eh, por alguna razón. Eso no se va a poder olvidar nunca. No puedes modificar el estado que tenías en la blockchain para poder borrar la información. Entonces, por eso en realidad lo que se hace es, mira, si necesitas guardar un cierto tipo de estructura, guardas es un hash de la información. No guardas la información en texto plano. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de guardar eh, Christian en un bloque,
le aplico una función hash al nombre Christian y guardo esa información. O en algunos temas, por ejemplo, tipo identidad digital sobre blockchain, ¿no? Guardamos es un tipo de información de identificador que hace referencia a cierta información de una persona que está guardada en realidad en otro lugar, ¿no? Y es básicamente eso. Entonces, estado compartido, la data la ven todos, por lo tanto no guardemos información sensible dentro de la blockchain, guardemos referencias hacia esa información. Otro punto importante es cómo sabemos que nuestras transacciones se están ejecutando. Un punto o una propiedad de las blockchain es esto que llaman el ordenamiento de todas nuestras transacciones. Todas nuestras transacciones llegan a un cierto servidor que básicamente siempre se les ha dado el nombre de nodo. Así como cuando estamos conectados a internet, estamos conectados a un nodo de internet. Cuando enviamos una transferencia o una transacción dentro de blockchain, estamos conectados a cierto nodo que nos ayude a llegar al resto de la red. ¿Sí? Al final un nodo está conectado a una lista no infinita por si acaso, está conectado a una cierta lista de nodos que a su vez esos otros nodos están conectados hacia otros y eso nos hace que podamos llegar a todos puntos de la red, ¿no? Y básicamente lo que hacen estos nodos es están, digamos, añadiendo estas listas a, van añadiendo la cantidad de transacciones que vayan llegando a una lista que después se le pide a estos mineros o a este algoritmo de consenso que nos pueda asegurar que las transacciones que están allí es una transacción real. Y si el algoritmo de consenso dice que todo está bien, mi información se guarda en en un bloque de información y se escribe en la blockchain. Básicamente es eso. A ver, César ahí nos pregunta cuánta información podemos guardar en un bloque. A ver, eso es todo un tema. En redes, por ejemplo, como Bitcoin, se tiene como límite utilizar bloques de 1 mega como máximo. Entonces, en realidad es la cantidad de transacciones que puedan entrar dentro de 1 mega. Ahora, hace unos años atrás, serían unos 4 años más o menos, eh, este gran conglomerado de mineros en China decía, mira, pero es que en bloques de 1 mega tengo una cantidad muy limitada de transacciones que puedo ejecutar y por lo tanto no voy a ser escalable para que podamos competir con algún sistema, no sé, tipo Visa. Visa puede soportar una cantidad eh, inmanejable por ahora en blockchain de transacciones, ¿no? Visa genera algo de, no sé, 90 transacciones por segundo. Es un montón de transacciones que ocurren. Entonces ellos decían, mira, pero es que me están limitando porque solamente tengo 1 mega para escribir. ¿Qué pasa si lo subimos a 2 megas? Y bueno, ahí empezaron algunos de los, digamos, las peleas dentro de la red de Bitcoin. Y lo que terminó pasando fue, como los mineros decían, ok, nosotros tenemos el poder de la red. Ustedes son el poder, digamos, de, de- de la ciencia de la computación, de mantener los repositorios, etcétera. Nosotros vamos a generar una bifurcación de la red de blockchain y nosotros vamos a irnos con una actualización de 2 megas o más. Y básicamente ahí, eh, si algunos lo han escuchado, en realidad existen un montón de redes de Bitcoin, pero las más conocidas es la Bitcoin normal, el BTC, y existe otra que se llama el Bitcoin Cash. El Bitcoin Cash fue esta red que se generó paralela a la red de Bitcoin solamente para aumentar el tamaño de los bloques. En este momento no recuerdo cuántos caben en un bloque de 1 mega, pero sin embargo es una cantidad en realidad bastante pequeña que se puede guardar. Ahora, dentro de Bitcoin dicen,
la cantidad de megas no importa porque podemos generar algunas redes paralelas y utilizar algunas tecnologías extras que se están estudiando, tipo, queremos una red del Lightning donde podemos realizar transacciones instantáneas, etcétera, pero que aún está en conversación sobre lo que se puede realizar, ¿no? Así que sí. En cuanto a redes como Ethereum, por ejemplo, en realidad la información que podemos guardar dentro de un bloque también es mínima. En realidad tiene una cantidad de caracteres, que no recuerdo cuántos caracteres son, pero es una cantidad mínima de la información que podemos guardar como información extra para que se pueda minar, ¿no? Y dentro de Ethereum, entre más información quieras guardar, quizás más cara pueda salir también la transacción. Así que hablemos un poco de Ethereum, ya que lo estaba comentando por ahí. A ver, Ethereum fue creado eh, por un matemático, se llama Vitalik. En realidad no fue matemático, pues no se terminó de graduar. Pero bueno, estaba estudiando matemática en ese momento. Se llama Vitalik Buterin. Y escribió en el 2013 un paper donde decía que podíamos utilizar la misma tecnología que tenemos en blockchain, eh, pero que pueda funcionar como una máquina de estados Turing completa. ¿Y Turing completa qué significa? De que si podemos escribir en un código normal una cierta cantidad de instrucciones y la blockchain lo puede procesar, puede validar lo que hemos escrito allí, podemos tener este tipo de red, ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió? En realidad se le ocurrió porque estaba jugando World of Warcraft eh, y en cierto punto los servidores de Blizzard le han eliminado ciertas armas que él utilizaba dentro de sus personajes y les cambió después las reglas del juego a las que él estaba acostumbrado. Así que básicamente, ¿para qué crea esto? Para que podamos tener ahora sistemas computacionales inteligentes que no puedan ser modificados por nadie más y que las reglas de lo que hayamos escrito estén claras desde el inicio. Esto, el primer cliente de Ethereum, porque tampoco consiguió tanto apoyo al inicio para poder desarrollar esto, fue publicado en el 2015. Y eso porque en realidad cuando lo escribió había un montón de matemática que era un poco complicada de entender para poder crear los primeros clientes. En realidad se publicó el white paper y después del white paper se publicó algo que fue como el yellow paper, donde bajaban un poco más, digamos, la teoría matemática de lo que tenían. Y finalmente se publicó algo que era como el brown paper, que era ya un poco más enfocada a algoritmos que se podía utilizar para crear estos clientes, ¿no? Así que sí, un poco complicado, ¿no? Y aquí básicamente, ¿qué tenemos? A ver, ciencia de la computación, un concepto que existe para todo, es que podamos tener una máquina de estado, y una máquina de estado significa algo de que puede tener una cierta entrada y que en base a ciertas entradas y cierta codificación que hayamos tenido nos va a llevar a un nuevo estado, ¿no? Una máquina de estado, si lo llevamos a un poco más en la economía, si vamos a un cajero y sacamos dinero, colocamos el monto que vamos a sacar, esa sería nuestra entrada, ¿no? Monto a sacar desde cierta cuenta que le pertenece a cierto cliente con cierta contraseña que está afiliada a algo más dentro de un core bancario. Y esto como salida que nos puedes dar, podemos tener, la salida siempre tiene que ser atómica, que nos diga sí o no, y me dirá, mira, si has podido sacar tu dinero, por lo tanto tu nuevo estado es, tienes tu estado anterior menos la cantidad de dinero que has sacado actualmente. ¿Sí? Eso es una definición un poco sencilla de lo que tenemos en una máquina de estado. Ahora, qué tiene que pasar antes dentro de una red blockchain para que se puedan empezar a ejecutar transacciones? Igual que en Ethereum, ¿no?
Eh, Básicamente nos dice es, mira, antes de que exista todo, necesitamos tener un bloque inicial o necesitamos un estado inicial de todas nuestras transacciones. Ese estado inicial normalmente se llama el estado génesis, es lo primero que existe. Y a partir de ese punto es donde vamos a empezar a generar todas nuestras transacciones eh, hasta que tengamos un estado final. En blockchain, en teoría, el estado final es el estado actual por ahora, pero en una cierta cantidad de segundos o de minutos vamos a pasar a un siguiente estado, ¿no? Y todas estas transacciones es lo que les comentaba, ¿no? Lo guardamos en bloques. ¿Y los bloques que tenemos? Pues, tenemos unas cabeceras donde guardamos la información de, mira, quién fue el anterior, eh, quién soy yo, la hora, un concepto interesante que se llama el nonce del bloque, etc. El nonce es como un tipo número de bloque, del números enteros de bloque, uno 2 3 4 5 6 etc. Y además nos guarda un listado de las transacciones que se han ejecutado en ese momento, ¿no? Con las transacciones, con su salida, en el caso de Ethereum. A ver, y un punto importante que he nombrado bastante por allí, pero no he dicho qué es lo que hacen directamente, es qué hacen los nodos dentro de cualquier red y qué hacen específicamente en Ethereum, ¿no? A ver, en cualquier red de blockchain, los nodos lo que hacen es validan que todas las transacciones sean válidas, que no tengamos el problema del doble gasto, y empezamos a escribir las nuevas transacciones que han sido confirmadas en nuevos bloques. Ya les he comentado que es una red P2P, así que estamos siempre conectados a internet con otros nodos. Cada uno tiene una copia que puede ser clientes livianos o no. ¿Y a qué me refiero con clientes livianos? Es, por ejemplo, en Ethereum, un cliente completo de donde tengamos toda la información como un tipo de biblioteca con historial de todas las transacciones eh, está en algo de más de 1 tera de información. Y actualmente eh, realizar una sincronización de un nodo tipo archivo que tenga absolutamente toda la información desde el día cero eh, puede tardarse un par de semanas. Y por eso existe también la capacidad donde tengamos los clientes livianos, donde no guardamos las transacciones, solamente guardamos cabeceras y aún así estos están en algo de 30, 40 gigabytes de información y que igual tardan un par de días o de horas en poderse sincronizar, ¿no? Y ahí lo bueno, sí, es que se ha creado en una variedad de lenguajes en realidad, mientras que todos conversan el mismo idioma de algoritmo de consenso, pueden existir una cantidad de implementación casi ilimitada, ¿no? ¿Eso por qué? Pues si yo quiero montar una red privada, pues me siento más cómodo, no sé, trabajándolo en C++, me bajo el cliente de C++ y puedo realizar modificaciones sobre mi propia red, ¿no? O lo hago sobre Go o sobre Java, etcétera. Existen ya los clientes directamente de esto. Y algo de Ethereum que es, ¿qué lo compone a Ethereum? Ya tenemos, hay una cantidad de propiedades que son interesantes. Tenemos las cuentas de Ethereum, tenemos un estado que guarda la información de toda nuestra red, tenemos el gas y las tarifas que se deben pagar para poder ejecutar transacciones en las redes públicas, por si acaso. En las privadas también, pero son gratis, ¿no? Por si acaso. Tenemos una cantidad de bloques y tenemos un modelo de ejecución de las transacciones, ¿no? Además de algunos temas que ya hemos conversado, como el algoritmo de consenso. Las cuentas en Ethereum son un tema especial. A diferencia del resto de las cuentas, en Ethereum existen dos tipos de cuentas. Existen unas cuentas eh, externas, que serían como las que tendrían ustedes o la que tendría yo. Y hay unas cuentas que son para escribir estos programas informáticos que al final se llaman contratos
y que no están asociados a ninguna clave privada, solamente están asociados a un código que alguna cuenta de propiedad externa ha creado, ¿no? E incluso existen algunas que ya son directamente sobre la red de blockchain que simplemente se pueden invocar y ya. A ver, una clave privada, una llave privada, ¿a qué me refería con eso? Pues una llave privada es un hash, por así decirlo, aleatorio que se utiliza para crear una cuenta directamente sobre la red de Ethereum, ¿no? A ver, por ejemplo, si tenemos esta llave privada, si eso lo transformamos a una dirección que pudiéramos utilizar en Ethereum para recibir tokens, se transformaría en lo que tenemos abajo, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? En realidad es una expresión matemática en realidad bastante sencilla. Tomamos una clave pública que podemos generar desde nuestra llave privada, eh, y nos quedamos con los últimos 40 caracteres y le agregamos un 0x al inicio de nuestra transacción. Esto si lo lleváramos a cómo se hace el código. Esto en realidad es bastante sencillo. Una llave privada está compuesta de un X y Y. No sé, desde el 2 a la D es un X y Y. Esto lo podemos... eh, se multiplican, se dividen sobre algunas expresiones de vectores. Tipo, mira, vamos a calcular cuánto es no sé, cuánto sería la pendiente de nuestra llave privada. Eso básicamente lo que haríamos acá. Esto nos daría la llave pública y con la llave pública nos quedamos con los caracteres. Y ya está, ¿no? Eso sí, si alguna vez se crean sobre cualquier blockchain, se crean utilizando cualquier herramienta una cuenta, nunca compartan la llave privada porque es la información más importante que van a tener. No hay manera de recuperar una llave privada, y si se filtra en internet o se comparte, en realidad cualquier persona puede tener acceso a, a los tokens que puedan tener dentro de sus cuentas, ¿no? Ahora, dentro de Ethereum hay un concepto interesantísimo que es algo que se llama gas. A ver, cuando queremos ejecutar una transacción dentro de Ethereum, en realidad todo tiene un costo, ¿no? Si quiero ejecutar simplemente, mira, quiero enviarle una transacción de un token a otra persona, yo necesito pagarle a la red para que la red tenga una recompensa o tenga algo que ganar para poder ejecutar mi transacción. Entonces, eso que voy a pagar básicamente es, mira, yo quiero darle un precio máximo a la cantidad que estoy dispuesto a pagar para ejecutar mi transacción. A eso se le denomina gas básicamente. Y el gas en Ethereum es una cantidad de Ether que estoy dispuesto a pagar por cada unidad de gas. Y ahora, ¿cómo es eso de que cada unidad de gas? Y es porque dentro de Ethereum, como les comenté, es una máquina de estado donde cada transacción se puede transformar a un conjunto de instrucciones donde cada una tiene un costo para poderse ejecutar. A ver, esto es muy parecido a lo que existe dentro de la máquina virtual de Java. Existe una máquina virtual de Ethereum también, donde mira, si quieres hacer eh, una sumatoria uno más uno, esto se transforma digamos, un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje de compiladora que vas a ejecutar quizás 20 instrucciones de sumas y de resta, ¿no? Tienes los add, empiezas a restar, negativo, empiezas a dividir, empiezas a multiplicar, etcétera. Y estas transformaciones a instrucciones tienen un costo ya definido dentro de la red, ¿no? Por ejemplo, una sumatoria te cuesta 3 de gas, una resta te cuesta 5 de gas. La resta es la misma sumatoria poniéndole un signo menos, ¿no? Si quieres multiplicar, eso te va a costar 7 de gas. Y por lo tanto, si tú vas a ejecutar una transacción que se traduce en, no sé, 10 instrucciones de suma,
pues vas a pagar las 10 instrucciones de suma en una cantidad de Ether que estés dispuesto a pagar. Es un concepto bastante complicado en realidad de explicar, pero solamente para que lo tengan en cuenta, hasta hace un par de semanas, una transacción dentro de Ethereum de quiero transferir Ether a Ether podía costar al precio actual cerca de $50. O si queríamos ejecutar una transacción tipo quiero jugar Axie Infinite o quiero jugar Plan versus Undead, estaba algo de $300 solamente la ejecución de los contratos de estos juegos, ¿no? Es un montón de dinero que se ha sacado una actualización dentro de la red para que cada vez se vaya quemando un poco de Ether y por lo tanto si tenemos menos Ether en circulación pueda bajar el precio del gas, pero que hasta ahora no se ha visto resultados. Y en realidad esto es uno de los mayores problemas que existen dentro de Ethereum, eh, o de todas las redes de blockchain, que es quieres reemplazar algunos puntos del sistema financiero internacional, pero los costos de las transacciones son demasiado altos, ¿no? O sea, una transferencia me cuesta a mí $50 para enviarla de persona a persona, es un montón, ¿no? Prefiero utilizar los canales, digamos, bancarios tradicionales y ya no. Y otro punto es eh, todas estas ejecuciones que se realizan dentro de la red, básicamente todo se define como transacciones. Dentro de las transacciones tenemos de tres tipos en realidad. Tenemos para enviarle un token a otro, tipo voy a enviarle Ether de un lado a otro para que otra persona o yo mismo lo tenga respaldado en otra cuenta. Quiero crear un contrato inteligente, yo quiero escribir una cierta cantidad de códigos que me diga, mira, voy a escribir un contrato inteligente que me permita realizar la contratación de una persona por un año con estas cláusulas específicas de trabajo, ¿no? Que nadie va a poder modificar, por lo tanto nadie va a poder hacer un endoso sobre algún tipo de contrato porque ya lo tenemos allí. Y lo otro es que podamos ejecutar los contratos inteligentes, ¿no? Ahorita están muy de moda, por ejemplo, el tema de se crean un montón de arte sobre blockchain. Eso que por ahí solamente he escuchado que son los NFT. Empiezan a vender arte que un montón de personas ha generado un montón de dinero en esa realidad. Y ahora existen dentro de los juegos tener recompensas mediante el arte que tienes para jugar, ¿no? Es algo bastante eh, loco en realidad para poderse ejecutar, ¿no? Y una transacción, en realidad, ¿cómo se ejecuta? Pues tenemos un nonce. Un nonce es un número de transacciones nada más. Esta es mi transacción número 3 o 4 o 5, etcétera. Mi nonce sí debe ser ordenada. O sea, yo si esta es mi segunda transacción, mi nonce debe ser el 2. No puedo escribirle que este es mi nonce número 100. Porque si escribo que es un número 100 y yo voy a la número 2, mi transacción va a quedar en pendiente hasta que se ejecuten desde mi misma cuenta otras 99 eh, transacciones, ¿no? Además de cosas como cuánto estoy dispuesto a pagar, hacia dónde va y qué datos les voy a dar como entrada para nuestro contrato, ¿no? A ver, un bloque, creo que habían preguntado por allí, ¿qué contiene un bloque? Pues tiene una cabecera, la cabecera dice quién fue mi, mi bloque anterior, eh, quién soy yo, las fechas, mis números, etcétera, y las transacciones que vayan sobre esto, ¿no? Y ahí hay un punto bastante interesante que es eh, al utilizar algoritmos de consenso, en realidad estos pueden llegar a tener o la red se puede llegar en un mismo instante a tener dos resultados y puede tener dos caminos diferentes para seguir generando bloques.
Y a estos son los que se llaman se llama OMERS, es algo así como eh, el inclusivo de Uncle, porque antes se llamaban los Uncle Blocks, ahora se llama OMERS, es el inclusivo. Este, y esos básicamente tienen una recompensa un poco más reducida, pero nos dice que nuestra red en algún momento se pudo transformar en dos o más redes, pero que en algún momento la red se pudo, digamos, volver a sincronizar sobre lo que debía, ¿no? Eso es un tema un poco más complicado de entender, pero bueno, existen, así que por eso está acá dentro de la documentación. Y los contratos inteligentes, ¿qué son? Es eso, podemos escribir código, eh, no son códigos infinitos lo que podemos ejecutar dentro de un contrato inteligente y por eso decimos que tiene que ser Turing completo. No, no existe una máquina infinita eh, para poderse ejecutar. E incluso la generación y la ejecución de contratos inteligentes tiene un costo eh, para que nadie pueda escribir un tipo contrato que sea, no sé, while true y se quede la red procesando durante toda la vida, ¿no? Por eso tiene un costo de poderse ejecutar. Tú dices, mira, yo estoy dispuesto a pagar 0.1 Ether para que se ejecute este contrato inteligente y cuando se acabe la cantidad de instrucciones que él puede ejecutar, se va a dejar de ejecutar. Y esto es cómo funciona, pues en realidad un contrato inteligente puede mantener fondos. Si alguien se equivoca y le envía un contrato, él puede mantener los fondos. Normalmente lo que se hace es que dentro del mismo código se ejecutan algunas instrucciones para, si alguien me envía fondos y no soy un contrato para recibir fondos, devolverlo al, a la persona que originalmente lo envió hacia mí, por equivocación puede ser. Y además es que él puede interactuar con otras cuentas además del que lo creó y también ejecutar otros contratos inteligentes. No sé, supongamos que tenemos contratos inteligentes para, eh, no sé, mantener la información de contenedores de una aduana a otra. Pudiéramos tenerlo aquí para que nos diga, mira, nos ha llegado cierto tipo de barcos con esta información que ha descargado estos ciertos tipos de contenedores y cuando yo le ejecute sobre mi nodo, quizás eso envíe sobre otro contrato donde pueda calcularme, no sé, los precios de la nacionalización de, de los envíos que estoy teniendo. Y pueden contener cualquier otro tipo de código que se puede ejecutar a través de cualquier método que queramos llamar. Y lo que sí es que todo lo que sea ejecución, o sea, que no sea de visualización, se tiene que ejecutar con una transacción. Es decir, tengo que estar dispuesto a pagar para poder ejecutar cualquier contrato inteligente. Y en realidad, eso era lo que tenía para mostrarles el día de hoy como parte de una introducción. Eh, hablar sobre blockchain en realidad es todo un mundo. De ahí cuando lo conversaba con Jonathan y con César le decía, mira, en una hora en realidad se puede hablar muy poco sobre lo que tenemos en blockchain. Incluso si quisiéramos mostrar eh, ejemplos de estos, código de esto, se nos puede ir eh, otras 4 sesiones simplemente para que podamos entender cómo funciona esto, cómo podemos desplegarlo y qué casos de uso les pudiéramos dar sobre el blockchain, ¿no? Otro punto es que todas las empresas piensan que necesitan blockchain o todas las personas piensan que necesitan blockchain cuando en realidad no es así, ¿no? Así que sí, en realidad se puede utilizar para unos casos muy específicos, tipo tienes un conjunto de empresas que no confían eh, una hacia otra y necesitas guardar algún tipo de información, etcétera. Sería un caso ideal para poder ejecutar y aún así dependería del tipo de transacción que queramos ejecutar. Eh, una solución sobre blockchain
enterprise que funcione para todos los casos de uso. No existe en realidad. Sé que hay muchas empresas, personas, etcétera, que intentan venderlo así, pero en realidad primero hay que eh, ver cómo lo podemos implementar, y otro punto es cómo podemos cambiar un poco las leyes de algunos países para que esto pueda ser 100% legal, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si hablamos sobre identidad digital, sobre blockchain, hasta que no esté, digamos, reconocidas por algún gobierno como tal, siguen siendo pruebas de concepto. O si tenemos temas de cómo podemos asegurar transacciones tipo una notaría para guardar documentos, eso hasta que no esté reconocido por las leyes de un país, siguen siendo pruebas de concepto. Así que sí, son algunas cosas que hay que cambiar. A ver, de ahí nos preguntan, a ver, entiendo que la red de bitcoins es limitada, el número de bitcoins es limitado a 20 millones. ¿Por qué se hizo? ¿Hay alguna ventaja? Y en el caso de Ethereum es ilimitado. ¿Qué ventaja tiene este caso? A ver, Bitcoin sí dice, mira, la cantidad de Bitcoin que se van a poder emitir en el mundo sí está limitado a 20 millones. En realidad, la red se va, por así decirlo, adaptando cada día, cada hora hacia estas nuevas necesidades. Y en el mundo actual, para que se logren, digamos, minar o se logren tener en el mercado los 20 millones de Bitcoin que van a existir, se calcula que van a estar para algo del 2100. Entonces, de aquí a allá, ya se debería haber conseguido algo extra para que ya sea se aumenta la cantidad de Bitcoin que se puede minar, o ya se ha conseguido un tipo de algoritmo donde las transacciones van a ser tan económicas que se puede empezar digamos, a quemar ciertas de las monedas que están en circulación. El por qué se hizo eso, en realidad la unidad mínima de Bitcoin es algo como cero seguido de 6 ceros. Es algo, la unidad mínima es el Satoshi, 6 ceros, 8 ceros. Es una cantidad bastante grande. Y se hizo así, en realidad, no para que todo el mundo utilizara la unidad de Bitcoin como la final, sino que deberíamos estar hablando de transacciones en Satoshis, ¿no? Para generar un Bitcoin son algo así como 1 millón de Satoshis. Así que tendríamos en realidad un montón de, de, de números extras a utilizar, ¿no? No es común, bueno, en realidad lo común es que la gente diga, mira, yo tengo 0.0000001 Bitcoin. La realidad es que debería decir, mira, yo tengo 10.000 satoshis guardados o algo así. Y la ventaja es que dice, nosotros tenemos controlada la inflación. Entonces, la emisión va a ser limitada, por lo tanto, la moneda eh, cada vez tiene un valor superior porque cada vez es más difícil tenerla. El proceso de la minería eh, cada día se vuelve un poco más difícil, ¿no? Que podamos extraer estos bitcoins que aún no están en el mercado. Entonces, si ya sabemos cuánto va a haber y cada vez se hace más difícil, nuestra moneda va teniendo cada vez más valor, ¿no? O sea, solamente para que lo tengan en cuenta, cuando salió Bitcoin no costaba absolutamente nada, 0.0, 0.001 dólar. En muchas competencias de juegos incluso daban Bitcoin como premios para el tercer lugar, y podías, en el 2000 y tantos, podías ver competencias, no sé, de StarCraft, donde el premio eran 500 Bitcoin para el tercer lugar, que eran algo así como, no sé, $5 o $50. Y 500 Bitcoin en la actualidad, cada Bitcoin vale 40.000. Si alguien guardó esos 500, ahorita tiene un montón de dinero, ¿no? Un caso allí que también todo el mundo siempre habla es del día del Bitcoin Pizza, cuando alguien pagó 10.000 Bitcoins por una pizza. Entonces sí, el tema es, eh, si alguien compra algo, guardarlo, y quién sabe si en un par de años puede tener algo, ¿no?
Ya en Ethereum es ilimitado, ¿qué ventaja tiene? A ver, en Ethereum es ilimitado, sin embargo, es un problema porque entre más monedas tengas en el mercado, menos valor va teniendo. Pero, por ejemplo, en las últimas actualizaciones, ¿qué se ha hecho? Se han sacado algunas transacciones donde parte de los bloques o de los bloques que se van a minar se están quemando monedas justamente para sacar del mercado eh, muchas de las que ya existen. Y aquí digo quemar es algo así como que se envían al bloque Génesis que nadie controla y no se puede sacar, ¿no? Entonces, eh, en las últimas semanas se han quemado algo así como 300 millones de dólares en Ethereum para sacarlos del mercado y que la economía pueda mejorar un poco más, ¿no? Así que sí. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. A ver, he escuchado pensar en un mundo transaccional si lo Visa o Mastercard no se portaría por ser centralizado. Bueno, la red de Bitcoin por ahora no es centralizada. Los chinos casi la manejaban centralizada, descentralizado. A ver, la cantidad de transacciones en Bitcoin en este momento no llegaría ni cerca a lo que podemos tener sobre Visa en este momento. Sin embargo, hay unas actualizaciones pendientes sobre la red que aún se están estudiando justamente que eh, llegan relativamente cercano a lo que se puede ejecutar dentro de Visa y a un menor costo de lo que hay actualmente. Pero eso sigue aún pendiente, ¿no? Eso es en el caso de Bitcoin. Por ejemplo, en el caso de Ethereum se dice que cuando salga el Ethereum 2.0, cuando básicamente cambian el algoritmo de consenso, se van a poder ejecutar una cantidad, no ilimitada, pero sí es una cantidad un poco más grande de lo que soporta Visa por el tipo de estructura que se va a tener, ¿no? Donde básicamente nuestra red se va a empezar a transformar en un tipo polígono donde se van a ejecutar en los nodos más cercanos donde existo, etcétera. A ver, César nos pregunta, ¿cómo funciona una wallet? Cualquiera puede crear uno, ¿por qué los bancos no lo ofrecen? A ver, las wallets, cualquiera puede crearlo, sí. Depende de la red que quieras tener. O sea, si es Bitcoin, te puedes instalar una wallet dentro de tu teléfono Android, iOS, o incluso extensiones del navegador. Eh, si tienes miedo a guardar, digamos, tu clave privada, etcétera, lo puedes crear dentro de un exchange, pero no es lo recomendable porque eh, si no es tu wallet, no es tu dinero y si es para guardar, mejor guárdalo en uno que tú controles y que no lo maneje una entidad central, ¿no? A ver, ¿y por qué los bancos no lo ofrecen? A ver, los bancos en realidad creen que esto es para competir con ellos, cuando en realidad siempre se necesita ese intercambio, a menos que sea ya de uso general, el poder transformar estas criptomonedas a dinero fiat, ¿no? A billete de circulación normal. Entonces, por ahora, ningún banco quiere, digamos, funcionar de esta manera, más que todo por un tema de eh, tienen miedo a cómo deben funcionar las redes de algo que ellos no controla y porque las leyes a niveles de los países aún son están en estado gris, ¿no? Donde básicamente cómo funcionan leyes es si no está prohibido eh, es porque es de si no está prohibido es porque sí se puede utilizar, pero porque la legislación aún no ha hablado nada de eso, ¿no? El único caso en realidad a nivel mundial que sí la aceptan como algo, como dinero real, es El Salvador por ahora y esperamos que otros países se vayan eh, sumando en el camino. A ver, allí eh, Rosario nos pregunta si Bing es algo así como
una wallet. No estoy seguro de qué es. No estoy seguro de qué es Mi Bean. Eh, Tendrías que ver qué es. No estoy seguro si es algo así tipo Yape, Plim, pago móvil o es algo que utilice directamente redes de blockchain, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, algunos bancos, algunas remesadoras utilizan unas criptomonedas que están dentro de una red que se llama Ripple, justamente para intentar reemplazar el motor de transacciones que tienen para las transferencias internacionales y sean menos costosas para el usuario final y que al final puedan tener una trazabilidad segundo a segundo sobre lo que está ocurriendo. Ahora, para que lo tengan en cuenta, una transacción internacional en este momento en casi cualquier banco en el mundo eh, cuesta cerca de $80 por la cantidad de comisiones que cobran los bancos corresponsales. No voy a decir el nombre del sistema que utilizan. Y esto al final se lo descuentan es al usuario final y queda como ganancia para cada uno de los puntos donde pueda pasar el dinero. Y para que una persona o básicamente cómo conocen los bancos que la transacción sí ha llegado al destino final es si no recibo un reclamo dentro de los siguientes 7 días por parte del usuario que ejecutó o que está esperando la transacción, yo doy por completada mi transacción. Porque ellos no tienen manera de poder trazar en qué punto va o sobre qué banco va mi transacción. Y si quisieran hacerlo, eh, tienen que enviar a través de este mismo sistema que utilizan los bancos a niveles internacionales y enviar un mensaje de, básicamente, como enviar un mensaje de texto preguntando en qué punto está mi transacción. Así se maneja eh, actualmente, ¿no? Es todo un tema. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Ya, parecía que no tenemos más preguntas. La verdad ha sido un placer estar por acá con ustedes transmitiendo, a ver, cerca de 1 hora y media. Es mi primera vez que transmito por Twitch. Es bastante interesante, en realidad me ha gustado cómo funciona la plataforma y esperamos vernos próximamente por allí. Quizás podamos dar un poco más de casos prácticos donde seguramente es lo que algunos querían ver. Incluso podemos jugar por allí seguramente algún juego sobre blockchain y lo podamos mostrar. Sí, así es un tema bastante amplio. Seguramente por ahí alguien tenía dudas sobre Axie Infinite o sobre Plant vs. Undead. Pero bueno, de ahí eh, para la próxima, quien quita y jugamos por acá en vivo algún juego sobre blockchain y vamos viendo cómo se generan las monedas. Ah, Rosario no sabe qué es. A ver, Axie Infinite es un juego donde juegas para ganar tokens que son criptomonedas. Y es muy famoso en países donde la economía no funciona muy bien, como Filipinas, Venezuela, Argentina, etcétera, donde tienen salarios mínimos pero muy bajos y jugando estos juegos sobre blockchain eh, tienen ingresos, por ejemplo, en Venezuela, de hasta 200 veces más el salario mínimo. El salario en Venezuela también son $2, son $3 creo que hasta ahora, al mes. Y jugando ese tipo de juegos pueden generar 300, 400, 500 y hasta $1000 al mes. Así que sí. César decía, ¿cómo hacer mis inversiones? Bueno, si conoces a alguien que te lance los datos, estoy interesado también en conocerlo porque yo siempre invierto mal. Nunca vendo, pero siempre compro en el momento incorrecto. Así que sí. Nada, ha sido un placer muchachos. Ahí,
seguro nos estamos viendo en alguna otra convocatoria que tengamos. Muchas gracias a todos.